continuamos aquí en Cuna de la Noticia Radio, ya lo tenemos en línea. A las 7:46 de la mañana vamos a hablar con Jorge Elizondo, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Ciudad de Rosario, para hablar un poco sobre la situación del mundo del trabajo. Nos gusta usar esa categoría para describir lo que sucede, ¿no?, en el ámbito laboral, pero a nivel de lo que sucede a nivel global, ¿no?, y de lo que está también pasando con esta reforma laboral, que todo a entender que no va a salir de forma parlamentaria, pero ya el gobierno nacional la quiere implementar de hecho en algunos lugares. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días para vos. Buenos días, ¿cómo te vas? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, ¿cómo podemos definir, vos sos una persona que conoce mucho el paño, ¿cómo podemos definir lo que está pasando ahí en la Argentina? Bueno, entiendo que hay un grupo que en este momento está gobernando, un grupo económico, un grupo de carácter netamente económico, ligado al capital financiero internacional, que han definido un modelo de país basado en la renta parasitaria, no en la producción, precisamente. Un modelo de país en el cual la clase trabajadora debe pasar a un segundo, tercero o cuarto plano, donde la clase trabajadora no debe tener salarios dignos, donde la clase trabajadora como movimiento, como sector social tiene que ser sometido, donde las organizaciones sindicales, según ellos, no deberían existir, o si existen, deberían ser simples, digamos, liga de templanza, colaboradores del plan que ellos están llevando a cabo. Yo parto de la base de que han logrado gran parte de sus objetivos, reducir el peso, lo que llaman ellos el costo laboral. El presidente decía hace mucho tiempo ya, bueno, el salario es un costo, por lo tanto hay que reducirlo para poner a la Argentina en condiciones de competir con otros países, sostienen ellos. Hay que reducir el costo laboral. Y por otro lado también sostienen la tesis que sostuvieron siempre los ultraliberales ortodoxos, de que hay que reducir los salarios a los fines de lograr una mayor ocupación. Y conjuntamente con esto sostienen que el derecho laboral hay que modificarlo en un sentido desfavorable para los trabajadores, porque impide de alguna manera la ocupación. Esto es falso, está demostrado que es falso, como tantas otras cosas que sostienen, ¿no? Claro. Esto es un dogma que han querido aplicar en Europa también, la idea de que el estado del bienestar tenía que dar paso a un nuevo estado de carácter neoliberal, y que digamos que había demasiados beneficios para los trabajadores, entonces se plantearon una especie de adelgazamiento del derecho laboral, ¿no? Un adelgazamiento, es decir, hacer perder al derecho laboral el peso que tuvo durante décadas. Ellos dicen 70 años en la Argentina, precisamente, 70 años. Sí, desde el advenimiento del peronismo. Sí, el advenimiento del peronismo. Ahora, exactamente. Ahora, es verdad que, hacer un producto tiene un costo, un producto X, y el trabajo implica un costo. Ahora, decirlo por allí, de la manera en la que dice el gobierno nacional, es hasta inhumano. Esto es verdad también. Sí, pero eso no interesa demasiado. Fíjate lo que se ha reducido ese costo desde que llegaron al gobierno. Obviamente. Se ha reducido. Sí, se ha reducido. Bueno, no digo en términos de dólares solamente, ¿no? Hoy tenemos salario de $200. Llegamos a tener salario de 400, 500 dólares. Hoy, ¿quién gana $500? Bueno, no solamente en esos términos, sino en términos también de poder adquisitivo. Si el poder adquisitivo se ha reducido, claro. Hoy podés consumir mucho menos que antes. Y por otra parte, bueno, pero es el objetivo que ellos se planteaban desde un primer momento. El objetivo que se planteaban desde un primer momento era que estábamos viviendo una ilusión, una fantasía, ¿no? Que vivir bien
para la clase trabajadora, para ellos, es una ilusión, es una fantasía. Es decir, la clase trabajadora no tiene que vivir bien, tiene que vivir con lo necesario, con lo indispensable. Claro. Ellos lo planteaban desde un primer momento. González Fraga, no sé si recuerda, González Fraga, el inefable González Fraga. González Fraga lo dijo en varias oportunidades. Era una ilusión pensar que con un salario medio se podía comprar televisión, se podía comprar objetos, artículos de lujo, determinados artículos de cierta importancia para cualquier familia, ¿no? Y algo sustentable, ¿no? Sustentable, ¿no? Como se dice. Sustentable, claro. Ahora, también es verdad que cuando uno por ahí habla del peronismo histórico, estamos hablando de un país y de una economía mundial que casi no existe, ¿no? En esa época el mundo era diferente, era bipolar, había una tendencia a cerrarse de las economías del mundo, existía casi el pleno empleo, digamos, en la Argentina. Hoy en día tenemos una situación también producto de la crisis de los 90, de la privatización de los 90, de la crisis del 2001. Tenemos una situación donde hay mucha precarización laboral, donde prácticamente el trabajo en blanco existe, pero existe poco, y hay muchos monotributistas que creo que esto es lo que está implementando el gobierno nacional, vos después decirme si me equivoco, pero hay muchos monotributistas suplantando a los viejos trabajadores, pero no monotributistas como, aquellos que quieren emprender y desarrollar un emprendimiento propio, sino monotributistas como trabajo negro encubierto. Ha cambiado el mundo, evidentemente. Bueno, el mundo ha cambiado, es cierto, es verdad que ha cambiado. El capitalismo ha cambiado. Exacto. El capitalismo se ha vuelto más parasitario, más rentista. Es decir, hay un poder mayor del capital financiero en todo el mundo y una mayor globalización financiera, precisamente. Bueno, lo que esta gente ha planteado es, digamos, cómo estar en el mundo. Cuando ellos decían, tenemos que volver al mundo, no es que decían que... No es que querían decir que el gobierno kirchnerista se había aislado de todos los países del mundo y de las relaciones internacionales. Lo que ellos querían decir con volver al mundo era volver a los mercados tradicionales, a los mercados financieros, y ser parte de eso, y ser una colonia financiera de Estados Unidos y de la Unión Europea. Para ellos el mundo es Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. Y para de contar. El resto no cuenta. Es decir, hay que tratar de entender qué quieren decir ellos con el tema de volver al mundo. Bueno, al mundo hemos vuelto. Claro. A este mundo que promueve las guerras, precisamente, a este mundo que coloniza países, que destruye países, como pasa en Asia, que ha destruido a Libia, un país de África, el país más importante de África, que destruye a Libia, que ha destruido, o casi destruido a Siria, el de la invasión a Irak, el de la provocación contra Venezuela, permanente, el de la provocación contra todos los gobiernos progresistas que existen en el mundo. Bueno, a ese mundo hemos vuelto. Mundo de terror, mundo de guerra, mundo de colonización financiera. Entonces, yo creo que hay otra forma de estar en el mundo. Hay otra forma de estar en el mundo. Y justamente esta gente ha pretendido volver al mundo cuando el mundo está cambiando. Es decir, cuando vemos que hay reacciones de algunos países y algunas potencias también, en el sentido de que hay que buscar de alguna forma el beneficio para los trabajadores del propio país. Y que hay que tratar de preservar o de alguna manera ampliar el mercado interno. Es decir, de nuevo, otra vez, hay países donde surgen gobiernos que plantean la necesidad de la defensa del mercado interno, la necesidad de la defensa del salario, la necesidad de la defensa de los derechos de los trabajadores. Jorge. Y esa es la lucha que se está dando en este momento en el mundo, y en todo el mundo, y se va a dar, y se va a profundizar en todo el mundo. Sí. En Europa también. En Europa también vemos claro. Los trabajadores y los estudiantes franceses que salen a la calle para reclamar sus derechos y en contra de
de personajes como Macri que pretenden que el mundo no debe cambiar. Jorge, debe ser como hace unos cuantos claro. años. El mundo del consenso de Washington, sí. Jorge, perdón, buen día, te habla Nicolás Gaitán. ¿Qué podés decir sobre la reforma laboral? ¿Se puede aplicar, no? Bueno, la reforma laboral, los puntos fundamentales de la reforma laboral que han planteado desde el año pasado, desde el principio del año pasado, con algunas modificaciones, pero siempre es exactamente lo mismo, en torno a los mismos temas. La rebaja de las indemnizaciones, por una parte, la creación de una especie de fondo de cese, digamos, una especie de cuenta donde se deberían depositar los montos correspondientes al futuro pago de la indemnización de los trabajadores. O sea, esto para explicarlo bien, ¿cómo es? ¿El trabajador se paga su propia indemnización o la paga? No necesariamente es así. No necesariamente es así. Es como más o menos, el sistema que se aplica en la industria de la construcción. Claro. Ustedes saben que los obreros de la construcción no tienen indemnización en caso de despido. Hay un fondo de cese, hay un fondo donde la empresa tiene que ir depositando mensualmente un monto determinado, un aporte determinado. Cuando el obrero se retira, tiene eso para cobrar, cualquiera sea el motivo del retiro. Claro. Lo que pasa que ellos, esta gente, el gobierno, lo que quiere es generalizar ese sistema que determinaría, digamos, por ejemplo, no hablan de porcentaje, un 8%, por ejemplo, del salario, o un 12% del salario, como ocurre en el primer año del obrero de la construcción, ¿no? En el primer año es un 12%, ese 12% que aportaría el empresario, iría a un fondo en un banco determinado. Claro. Posteriormente, bueno, cuando el trabajador pierda su trabajo, cualquiera sea el motivo, renuncia, acuerdo de partes o despido, lo que tiene para cobrar es ese fondo depositado, es decir, no tiene indemnización. El objetivo de todo esto es que el empleador tenga las manos libres para despedir. El objetivo de todo esto es que la indemnización por despido no sea un factor disuasivo del despido. En una palabra, que no exista desprotección contra el despido arbitrario, que es uno de los principios que está en la Constitución, que está en el artículo 14 de la Constitución, que habla de protección contra el despido arbitrario. Claro. Nosotros no tenemos en el empleo privado estabilidad propia como sí tienen o deberían tener todos, no todos la tienen, pero los empleados públicos. La estabilidad del empleado público. Lo que tenemos es lo que se llama una estabilidad impropia, el derecho a la indemnización en caso de despido conforme a la antigüedad. Una indemnización igual a la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada, multiplicada por la cantidad de años de servicio, o fracción mayor de 3 meses. Claro. Esa es nuestra indemnización. No es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. No es para nada una indemnización tan importante. Pero evidentemente lo que se quiere hacer es rebajar el costo del despido. No solo rebajar el costo laboral, no solo rebajar el costo de la mano de obra, sino también rebajar el costo del despido. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Más que claro. Y algo más, disculpa, algo más. Incorporar toda esa masa de dinero al capital financiero, como también ocurrió en su momento con las AFJP. Es decir, los fondos de despido irían a engrosar el capital financiero y se negociarían, digamos, en el marco de las relaciones del capital financiero internacional. O sea, nada debe escapar al capital financiero para esta gente. O sea, que no solo serviría para abaratar los despidos, sino que también serviría para hacer negocios, ¿no? Muchas gracias por el contacto. Sí, muchas gracias por el contacto, Jorge, en esta mañana. No, por favor. Hasta luego. Adiós.